Vamos a... bueno, sí, está bien. Bien, entonces la charla de hoy está vinculada con los cambios que nosotros vamos a ver en los modos de construir la ciudad. Nosotros estuvimos viendo hasta ahora, digamos, el tema de cómo se fue construyendo la ciudad hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y cómo se fue afianzando y después distribuyendo a nivel internacional un modelo que nosotros llamamos el modelo de la ciudad decimonónica, y dentro de ese modelo aparece como un modelo a imitar el de la ciudad de París. En este caso nosotros vamos a ver nuevas formas de entender la construcción de la ciudad, fundamentalmente eh, a partir de que el tema, que la vivienda para los trabajadores comienza a ser un problema que preocupa a los estados, y empiezan entonces a formularse distintas alternativas respecto de la construcción de la vivienda para los trabajadores. En clases anteriores habíamos visto que ese tema prácticamente el Estado mucho no había intervenido, sino que había quedado en manos de los grandes empresarios, digamos, que en su actividad filantrópica, digamos, destinaban algunos de sus ingresos para la construcción de vivienda para los trabajadores. Pero en el caso o mejor dicho, el momento que vamos a ver nosotros ahora, digamos, es el Estado, digamos, digamos, hubo mucha legislación respecto de la construcción de la vivienda, pero vamos a ver casos donde, digamos, aparecen un momento en que la construcción de la vivienda para los trabajadores adquiere unas dimensiones como no se había conocido hasta ese momento. Entonces ahora lo que vamos a ver, ahí está. Bueno, ¿ustedes están viendo? Sí, Oscar, ahí se ve Sí. la presentación. Bueno, entonces hemos llamado a esta charla la vivienda de los trabajadores y la construcción de la ciudad. O sea, donde, digamos, la construcción de la vivienda aparece como una nueva forma de entender la construcción de la ciudad. Digamos, nosotros tenemos que, algo de lo que decía recién, que en el siglo XIX, digamos, hubo acciones del Estado, digamos, pero muy pequeñas en cuanto al tipo de emprendimientos que se llevaron adelante, eh, que tenían que ver con la vivienda en este caso sería para los pobres, como vemos acá en el caso de Inglaterra, las viviendas que se construyen a partir de la sanción de la legislación referida a los pobres que viven en la ciudad. Estamos hablando del año 1834, y acá aparece como un modelo el de las casas de trabajo, que es donde trabajaban, digamos, la población más pobre de la ciudad y vivía también en esos mismos lugares. Es una especie de albergue para aquellos que no tenían ningún lugar en el interior de la ciudad. Pero en muchos casos, y particularmente en las grandes ciudades, la vivienda de los trabajadores quedó en manos también de la acción filantrópica, o sea, de aquellos grandes empresarios, banqueros, muchos de ellos que asumían, digamos, o mejor dicho, que preocupados por la condición, por la situación de incomodidad en la que vivían los trabajadores en el interior de la ciudad, y en particular preocupados por las revueltas que organizaban los trabajadores, entonces deciden tomar, digamos, por parte de ellos, la construcción de las viviendas. En este caso, acá vemos estas imágenes del grupo de viviendas obreras. Creo que en otra clase habíamos visto también otras viviendas que había construido la Fundación Rothschild, o sea que eran, digamos, los banqueros más importantes de Europa en ese momento, que se dedicaron a la construcción de viviendas destinadas, digamos, que alquilaban a los trabajadores.
A partir de esta situación que se empieza a crear en las ciudades con la llegada de nuevos pobladores y que necesitaban encontrar un lugar en la ciudad, es que los estados empiezan a legislar respecto de la construcción de las viviendas. Y acá tenemos, digamos, las más importantes. Comienzan en 1850 en Francia con la Ley de Saneamiento y Construcción de Pequeñas Viviendas. Después la ley de casas baratas, la ley de viviendas mínimas y populares en Bélgica, la ley de las viviendas para las clases trabajadoras en Reino Unido, la ley de vivienda en Holanda, la ley de vivienda y planificación urbana. Como vamos a ver, entonces, en muchos casos la vivienda aparece junto al tema de la ciudad y la planificación de la ciudad. En España la ley de casas baratas, y en la Argentina también, más tarde, la ley también llamada la Ley de Casas Baratas o la Comisión Nacional de Casas Baratas, que la vamos a ver en otra oportunidad. En este caso acá vemos que digamos, se imita digamos, a la experiencia o digamos, los casos que se llevaron adelante en Francia. En este caso, la sanción de la Ley de Casas Baratas, que digamos que uno diría viviendas económicas, pero se ha traducido tal cual, digamos, los españoles también, ley de casas baratas, y en la Argentina también, ley de casas baratas. Lo que nosotros vamos a ver es más que nada la experiencia europea, la experiencia, en el caso de Argentina la vamos a ver en el segundo cuatrimestre, más asociado con las primeras ideas del plan de ordenamiento urbano o plan regulador, como se llamó en ese momento. Nosotros vamos a ver en esta charla 3 casos, que es el de Berlín, Viena y Ámsterdam, y que tienen lugar fundamentalmente durante la década de los años 20. Digamos, esta construcción de las viviendas, o sea, la construcción masiva de viviendas para los trabajadores, es prácticamente una consecuencia del estado en que habían quedado las ciudades después de la Primera Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial se ha caracterizado, por un lado, por ser, por lo que dicen algunos autores, la guerra que dejó más muertos, digamos, como acá podemos ver, casi 3 millones en el caso de Rusia, más de 2 millones en el caso de Alemania, o sea, próximo a los 2 millones también en el caso de Francia, o en el caso de lo que era Austria-Hungría en ese momento, casi 3 millones en Turquía. O sea que, digamos, la Primera Guerra Mundial dejó, por un lado, digamos, una gran desolación por la cantidad de muertos que ocurrieron durante esos 4 años de guerra, y fundamentalmente la destrucción de ciudades, en particular ciudades, o sea, ubicadas en Francia, en Bélgica, en Alemania, etcétera, que eran los lugares donde ocurrieron el mayor número de batallas. Entonces, esta era una situación que, digamos, empezó a preocupar, o mejor dicho, los gobiernos nacionales o los gobiernos locales de las grandes ciudades tomaron, digamos, en sus manos el tema de la vivienda. Digamos, el tema de la vivienda y de la planificación de las ciudades también, porque nosotros también tenemos que ver que en el año 19, o sea, después de que termina la guerra, en Francia se sanciona una ley conocida con el nombre de Ley Cornudet, por la cual se establece la obligatoriedad de que todas las ciudades tenían que tener un plan de ordenamiento, embellecimiento y extensión, como se llamaba en ese momento. Y también, digamos, esto también como una consecuencia de la guerra, a partir de la destrucción de un gran número de ciudades. Entonces la reconstrucción es entendida que, o mejor dicho, se entiende que para la reconstrucción de las ciudades es necesario contar con un plan. Digamos, entonces, por ese motivo aparece este plan, mejor dicho, la legislación referida al plan en el caso francés. Pero el caso que nos preocupa a nosotros, que es la construcción de la vivienda para trabajadores, en este caso Berlín, Viena y Ámsterdam, los 2 primeros, o sea, Berlín y Viena, están asociados directamente con la situación creada
después de la guerra. En el caso de Holanda no, porque Holanda no participó en esta guerra. Pero no Che, solamente... mirá, ahí ordené eso. Voy a decir ¿qué más eh, podemos haciendo? El corte, amigo, no sé a, si da para hacerlo, a hacemos en una ver, entrega. habría que silenciar Qué más faltaría el para que no quede micrófono. tan flaco esto? Amílcar Fernández, ahí está, apaga el micrófono. Eh, pero, digamos, como una de las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial, no es solamente la cantidad de muertos y las ciudades destruidas, sino que también cambia significativamente el mapa político en Europa en ese momento, y que fundamentalmente se conoce como el fin de la era de los imperios. O sea, Hobsbawm, un historiador británico, él habla de la era de los imperios para mencionar qué era lo que pasaba en Europa en ese momento a partir de las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, con la finalización de la guerra, o sea, caen muchos de los imperios que hasta ese momento dominaban en parte en Europa y en parte en el mundo. Los más afectados, que es el imperio alemán, digamos, porque deja de ser imperio y pierde gran parte de su superficie. El imperio austrohúngaro, que también deja de ser imperio y vuelve a dividirse en dos países, Austria y Hungría, que pierden también gran parte del territorio que tenían hasta ese momento. El otro es el Imperio Otomano, que, o sea, lo que es Turquía hoy, pero que en ese momento era mucho más extenso, que también pierde territorios hasta quedar prácticamente reducido a lo que es la Turquía actual, y que aparte el Imperio Otomano no solamente deja de ser imperio, sino que también se transforma en república y comienza todo un proceso de europeización de Turquía, que cambia el alfabeto, que el alfabeto era el alfabeto árabe, y lo cambian al alfabeto latino. O sea que hay toda una serie de cambios muy importantes en todos estos países, y también cambia el imperio ruso. O sea, el imperio ruso deja de ser imperio, pero prácticamente no pierde posesiones, sino que, digamos, pasa después de la Revolución de Octubre, el imperio ruso desaparece y surge el primer Estado socialista en el mundo, que era lo que se llamó después la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea que de las ciudades que a nosotros nos preocupan son las perdedoras, o sea, lo que nosotros vemos acá marcado en rojo, digamos que son todos estos imperios que fueron los perdedores de la guerra contra los verdes que, digamos, formaban parte de la Entente. O sea, si bien el Imperio Ruso es uno de los ganadores, pero el Imperio Ruso desaparece también en parte como consecuencia de esa guerra y de las sublevaciones populares, y se transforman en otro país, pero no pierde territorios. Entonces, en el caso de Berlín, nosotros tenemos que ver que después o sea, de la caída del Imperio Alemán, se proclama una república que se conoce con el nombre de República de Weimar, perdón, que es donde, digamos, se declara la república y la nueva constitución que va a regir en el nuevo país. Lo que caracteriza a Alemania y a Berlín, digamos, como parte de Alemania en ese momento, a partir de la finalización de la guerra, es el estado de insurrección que se vivía prácticamente en ese país, fundamentalmente a partir de las consecuencias de la guerra, o sea, ciudades destruidas, población empobrecida, la economía destruida también. Digamos, muchos habrán oído hablar de la inflación que había en ese país, cuando se hace alusión a la inflación de la Argentina. Bueno, en Alemania era mucho peor digamos, la inflación que ocurría en ese país.
O sea que había un gran descontento, o sea, la población vivía en un gran descontento y fundamentalmente vivía en condiciones bastante precarias. En 1924 se pone en marcha el Plan Dawes, que es una especie de plan Marshall, como hubo un plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Este plan Dawes también tenía como finalidad poder reconstruir al país. Un país que, por otro lado, había sido sancionado después de la finalización de la guerra, y esa sanción tiene que ver con lo que se tenía que pagar, digamos, a Alemania, al resto de los países, digamos, como compensación de los daños que había provocado por la guerra. Acá lo que nosotros tenemos, digamos, como particularidad en el caso de Berlín, es que en las elecciones, las primeras elecciones de los años 20, ahí gana estas elecciones el Partido Socialdemócrata en Berlín y en Prusia, que eran las partes más orientales de Alemania, mientras que en el resto del país no, el gobierno queda en manos de conservadores. Recién en 1928 el Partido Socialdemócrata va a formar parte del gobierno nacional. Pero bueno, lo que caracteriza entonces a la ciudad en ese momento, o en Berlín de ese momento, es el movimiento, podemos decir, prácticamente revolucionario en estas ciudades, que trataban de revertir la situación de deterioro político, económico y social por el cual estaban atravesando. Pero uno podría decir contradictoriamente, a pesar de esa situación o esa terrible crisis política, económica y social por la cual se estaba atravesando, Berlín comienza digamos, a desarrollarse fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el arte, con las actividades culturales. Es lo que se conoce como los años dorados de Berlín en ese momento, o sea, principios de la década de los años 20, donde, digamos, se forman distintos colectivos de artistas e intelectuales, entre ellos el más conocido es el Grupo de Noviembre, porque aparece en noviembre, si no me equivoco, del 18. Digamos, hay algunos arquitectos ya reconocidos o que después son reconocidos porque forman parte de la Bauhaus, pero digamos, empiezan a formar dentro de estos grupos de artistas y de intelectuales. En 1918, gran parte de este grupo que formaba parte de lo que se llamaba, o que integraba este grupo de noviembre, constituyen lo que se llamó el Consejo del Trabajo para el Arte, la AFK, donde también, digamos, hay participación de algunos de los arquitectos que después forman parte de la Bauhaus. Y también, digamos, se forma en el 23 ya un instituto de investigación social. O sea que fue, los años 20, estos años dorados, es, digamos, un resurgimiento de toda la actividad cultural y artística y en la ciudad. Digamos, ahí aparece, digamos, se difunde el cabaret, digamos, como una de las expresiones artísticas más significativas de ese momento, y también, digamos, como parte de ese resurgimiento del arte y de la cultura, hay toda una revalorización y difusión, digamos, de amplia difusión de todo lo que tiene que ver con la cultura judía, particularmente también en el teatro y en menor medida en el cine. En lo que nos interesa a nosotros, que tiene que ver más con la construcción, con el proyecto, el diseño, construcción de las viviendas, aparece la Bauhaus, o sea que como consecuencia de estos grupos de intelectuales que cada vez se van especializando más o van definiendo más su objetivo, entonces aparece la Bauhaus como una organización en la cual se van a congregar distintos tipos de artistas, y fundamentalmente una gran participación de arquitectos, que esta organización se va a preocupar fundamentalmente por cuestiones que tienen que ver con el diseño y también por cuestiones que tienen que ver con
definir una nueva arquitectura, fundamentalmente para la construcción de la vivienda. Entonces, dentro de este clima es que el gobierno local, digamos que es el gobierno del Partido Socialdemócrata Alemán, toma medidas rápidamente para enfrentar el tema de la construcción de la vivienda para los trabajadores. Digamos, y cómo, digamos, desde el Estado se podía contribuir para la construcción de las viviendas. Entonces aparece, ahí se pone en marcha un impuesto sobre la renta obtenida por el alquiler de las viviendas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el modelo de vivienda que se venía construyendo en las ciudades alemanas y en particular en grandes ciudades como Berlín, era ese modelo que se conoció con el nombre de Mietkasernen, que son viviendas tipo barracas, viviendas de alquiler con una alta densidad de ocupación del suelo, como creo que lo vimos en una de las clases anteriores. Entonces, esas Mietkasernen eran construidas por constructores o por los propietarios del suelo y que se concentraban entonces en pocas manos. Todas esas viviendas eran entregadas en alquiler, nunca en propiedad. Entonces, digamos, lo que se decide, o mejor dicho, lo que decide el gobierno de la ciudad es aplicar un impuesto a todos aquellos que viven de rentas, como se podía llegar a decir en ese momento, o sea, un impuesto sobre los beneficios que obtienen a partir del alquiler de las viviendas. Ese impuesto entonces fue destinado para la construcción de las viviendas para trabajadores por parte del Estado. Y ahí aparecen, digamos, algunas figuras, como por ejemplo la Sociedad Municipal para la Protección de la Vivienda, la Cooperativa Sindical para la Construcción de Viviendas, y la Sociedad Sin Fines de Lucro para el Ahorro y la Vivienda. O sea, todos distintos tipos de organizaciones que se iban a dedicar a la construcción para la vivienda de trabajadores, fundamentalmente por parte del gobierno municipal y también por parte de los sindicatos de trabajadores. Y acá vemos que como parte de esta sociedad municipal, o mejor dicho, por parte del organismo que desde la municipalidad se dedicaba a la construcción de las viviendas, Bruno Taut, que es uno de los arquitectos más reconocidos, que formó parte de la Bauhaus, se incorpora como jefe de arquitectos del gobierno local de las oficinas municipales. Y ahí aparece, junto con esta iniciativa del gobierno local para la construcción de viviendas para los trabajadores, aparece un nuevo modelo para la construcción de la vivienda, y que ese nuevo modelo va definiendo unas nuevas formas de construir la ciudad, que son lo que se conoce con el nombre de Siedlungen. Siedlungen nosotros lo podemos traducir como barrio, pero también, digamos, el origen de esta palabra podría ser traducido como colonia, que eran las colonias que el imperio alemán iba construyendo en los territorios más orientales y fundamentalmente en aquellos que pertenecían a Polonia, como para ir ocupando el territorio. O sea, la colonización del territorio o la ocupación del territorio se iba dando a partir de la formación de estas colonias, Siedlungen. Y este es el nombre que después se adopta para estos nuevos conjuntos habitacionales. Estos nuevos conjuntos habitacionales definen entonces un nuevo patrón de urbanización. Ya la manzana como bloque cerrado desaparece como modelo de construcción de la ciudad. Esas manzanas que en el caso de Berlín se iban ocupando por las Mietkasernen, o sea, este tipo de vivienda especulativa de alta densidad y de escasa calidad, destinada para el alquiler a las familias de trabajadores. Entonces acá aparece un nuevo patrón de urbanización que en muchos casos retoma las ideas de la ciudad jardín, o sea, no digamos las ideas de ciudad jardín como tal, pero sí la idea del suburbio jardín, o sea, donde hay
trazados irregulares, gran disponibilidad de espacios verdes, vivienda individual en muchos casos, etc. O sea que las Siedlungen se van a caracterizar porque no todas tienen un mismo modelo, o sea, algunas están más orientadas a la idea de la ciudad-jardín, otras no tanto, aparecen distintos tipos de trazados, distintos tipos edilicios, digamos, donde se conviven en muchos casos la vivienda familiar con la vivienda multifamiliar. Pero, digamos, esto cambia fundamentalmente el modo en que se va construyendo la ciudad hasta ese momento. Nosotros acá, en este plan, que vemos el plan de Hobrecht para Berlín, que es de 1870 y algo, y que el plan de Hobrecht para Berlín, digo, cuando empieza a definirse la extensión de la ciudad, esa extensión de la ciudad va siguiendo esta cuadrícula que va estableciendo Hobrecht en todos los sentidos de la ciudad, hacia el este, el norte, el sur y el oeste, y gran parte de estas manzanas que aparecen en la retícula son ocupadas por esta construcción del tipo de Mietkasernen, o sea, viviendas para alquiler. Acá, en esta imagen que nosotros vemos de una de las Siedlungen más reconocidas, que es la de Bruno Taut, precisamente, que se conoce con el nombre de la Herradura, vemos que la construcción o mejor dicho, vemos que el modo con el cual se define la construcción de la ciudad, en este caso de una parte de la ciudad, no tiene nada que ver, o que se opone totalmente, podemos decir, a ese modelo de ciudad decimonónica donde la manzana como bloque cerrado era la unidad mínima de urbanización y de ocupación del suelo. Junto con la difusión de la Siedlungen como los nuevos barrios para ubicar a los trabajadores en la ciudad, se institucionaliza un nuevo modelo de construcción de la vivienda, que es, digamos, el Zeilenbauten, que podemos traducirlo como la vivienda en hilera. La vivienda en hilera va a distinguir particularmente a las viviendas que se van a construir en gran parte de la Siedlungen. ¿Y qué es esto? O sea, estas tiras de vivienda de planta baja y dos o tres o cuatro pisos altos. En esas tiras de vivienda hay núcleos verticales de circulación que van dando o que posibilitan acceder a dos viviendas por piso o por planta. Entonces, este modelo es el que se empieza a poner en práctica en los primeros conjuntos habitacionales que se construyen en Alemania, como podemos ver acá el Alte Heide en Múnich, y que es la imagen que vemos acá en la parte inferior de la diapositiva, que son estos bloques, estas tiras de vivienda que van ocupando el interior de las manzanas con espacio público entre estas viviendas. En este otro caso, que también es de Berlín de 1918, este conjunto de viviendas, el Lindenhof, tiene también toda una zona de patios y de quintas, como para que la población también pueda procurarse por sí misma los alimentos. O sea que en muchos casos que se construye vivienda en la Siedlungen, en los casos de vivienda individual y en este caso también de vivienda colectiva, gran parte de la superficie se destina a lo que hoy llamaríamos una huerta urbana, o a la organización de huertas por piso o huertas por vivienda, con la finalidad entonces de que gran parte de la alimentación de la familia ya se garantice desde la misma vivienda, teniendo en cuenta la situación social de crisis económica, crisis social por la cual estaba atravesando Alemania en ese momento.
Y acá vemos en otro caso una de las primeras, que es anteriores a la Primera Guerra Mundial, que es el Neue Tempelhof, que también es de Berlín, donde aparece, digamos, la vivienda en tira, digamos, dentro de un trazado que uno podría asimilar al trazado propio de la ciudad de Jardín, aparece la construcción de las viviendas no individuales sino, o unifamiliares, sino de vivienda en tira, en este caso de planta baja y 2 pisos altos. Este modelo es el que se va a difundir, digamos, que va a tener amplia difusión, no solamente en Alemania, sino en otros países europeos, e incluso también después vamos a ver, en el caso de Argentina también aparece este modelo de la vivienda en hilera o la vivienda en tira como una forma de ir construyendo la vivienda para los trabajadores y a su vez ir definiendo una nueva manera de construir la ciudad. Entonces, con la Siedlungen es lo que permite difundir este modelo que ya estaba puesto en práctica. O sea que los modelos nunca surgen de la nada, sino que los modelos siempre reconocen, como lo hemos visto con los trazados en la cuadrícula y como hemos visto también la idea de la manzana como bloque cerrado, no es algo que surge a fines del siglo XIX, sino que es una modalidad que se viene experimentando en distintos lugares y en distintos momentos, ya desde el siglo XVIII en adelante. En este caso, este es uno de los casos más conocidos, a lo mejor lo han visto en historia también, es uno de los casos más conocidos de las Siedlungen que se construyeron en Alemania. O sea, podemos encontrar 2 grandes ciudades donde vamos a encontrar Siedlungen, que es fundamentalmente en Berlín y también en Frankfurt. Esta Siedlungen Bridge o la herradura, digamos, como está puesto ahí en alemán, es una de las más conocidas y es una de las primeras también, o sea que se construye entre el 25 y el 27, que hoy está declarada como monumento histórico. Por tal motivo, digamos, en una página del gobierno de la ciudad de Berlín, ustedes van a encontrar, digamos, mucha información referida a las, creo que son 3 o 4 Siedlungen que son, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En este caso, el de la herradura, digamos, tiene también muchas innovaciones respecto de la construcción de la vivienda. Acá hay un mix de vivienda pública y vivienda individual, o sea, vivienda multifamiliar y vivienda individual. La vivienda multifamiliar se va a ubicar fundamentalmente en los bordes sobre las grandes avenidas, como podemos ver digamos, en esta imagen en el ángulo inferior derecho, digamos, en esta planta de la Siedlungen, donde entonces aparece la vivienda multifamiliar en torno a estas grandes calles o avenidas y en torno a la herradura, que es el espacio central de la Siedlungen, y después el resto se destina fundamentalmente a la vivienda individual. En muchos casos la vivienda individual es vivienda apareada, y aquí aparecen aparecen algunas incorporaciones al trazado que en algunos casos ya se habían manifestado en otras ciudades, pero muy escasamente, que es la circulación de servicios. O sea, las viviendas individuales o unifamiliares tienen un doble acceso, o sea, por el frente, digamos, donde tienen un jardín, y por el fondo, que es donde está el patio, a los cuales se accede desde estas circulaciones que podemos decir de servicio, que es un pequeño pasillo peatonal, que permite un ingreso extra a la vivienda, en este caso la unifamiliar. En el caso de la vivienda colectiva, se organiza de acuerdo a esta idea muy simple que es de la vivienda en tiras,
y que tienen tantos núcleos verticales de circulación como extensa es la vivienda. Digamos, acá en esta otra imagen podemos ver, digamos, cómo aparece regularmente la circulación vertical que da acceso a 2 departamentos por planta. Digamos, es una vivienda muy sencilla, muy simple, donde el ingreso apenas es percibido, o sea, no se destaca el ingreso salvo por el color, pero después no hay ninguna otra manifestación arquitectónica que dé cuenta del ingreso a las viviendas, o sea que es directamente el ingreso al palier y la escalera, y de ahí directamente a los 2 departamentos por planta. El espacio central estuvo destinado, el espacio central de la herradura, que es el sitio más importante de la Siedlungen, en un momento también fue utilizado, entendido como quinta. Y por otro lado, acá también aparece la ubicación de los locales de comercio, que garantizan la vida cotidiana en la ciudad, y que los locales de comercio van a aparecer en los extremos de estas tiras, digamos, también, digamos, no forman parte de la tira, sino que es un edificio especial para la ubicación del comercio. Digamos, en todas las Siedlungen siempre vamos a ver que aparece, o en todos estos conjuntos de vivienda pública, la farmacia, digamos, es uno de los comercios que aparece en todos estos conjuntos habitacionales. Entonces el comercio va a aparecer en los extremos de estas tiras de vivienda, y también va a aparecer, digamos, en el ingreso a esta herradura. La herradura tenía un ingreso principal, que es el que nosotros podemos ver acá en la planta, que se da desde la calle principal también, digamos, con escalinatas y con ubicación de comercios a ambos lados del ingreso. Y también tiene ingresos, que podemos decir ingresos secundarios, que se da por la calle paralela, perdón, la calle que va bordeando la herradura, que aparecen como huecos en la edificación, que permiten acceder a esa herradura central y a partir de ahí a algunos de las edificaciones. Este es otro caso de Siedlungen, que es posterior ya, y que aparece también para dar lugar digamos, o alojamiento a los trabajadores de la empresa Siemens, de ahí su nombre de Siemensstadt, o sea, la ciudad Siemens, donde, digamos, entre uno de los arquitectos, digamos, aquí participaron distintos arquitectos y distintos arquitectos en distintos momentos de la construcción de este conjunto habitacional, que se inicia en el 29 y termina en el 34, y que también se caracteriza por la construcción de la vivienda en tiras. Digamos, puede cambiar la fachada, puede cambiar la altura de la vivienda, perdón, de la tira, pero todas siguen manteniendo esta misma regularidad. En este caso, digamos, hay 2 formas de organizar la vivienda en tiras, una que es paralela a la calle, a la calle principal, y la otra que es en forma de peine, ir ubicando las tiras en el interior de la manzana. Entonces el ingreso a las manzanas se da a partir de esos espacios que van quedando, espacios verdes, que son espacios de uso común, que van quedando entre las distintas tiras de vivienda. El comercio también se va a ubicar en edificios especiales que están separados de estas tiras de vivienda y que también, como en el caso anterior, aparecen en los extremos de la edificación. Entonces los extremos de la edificación siempre son de una altura inferior al de las tiras de vivienda, ya que ahí aparece exclusivamente el edificio, perdón, la construcción destinada a las viviendas. En este caso vemos acá otro ejemplo de Siedlungen, en este caso en Frankfurt, que es la Remmerstadt, donde Participmey es el arquitecto
que diseñó este proyecto, que se encontraba en la periferia de la ciudad de Frankfurt, o sea, bastante alejado del área central, y donde se construye vivienda individual, fundamentalmente vivienda individual, en este caso también en hilera. Y acá vemos, digamos, imágenes de los lotes destinados a las viviendas en dos plantas, donde estas viviendas también están asociadas a esta idea de la vivienda mínima, con la cual se pensaba alojar a los trabajadores y a la población en general. ¿Cuáles eran las dimensiones mínimas necesarias para la vida de una familia en la ciudad? Entonces, esto está asociado con esta idea de vivienda mínima, la superficie mínima necesaria, y por otro lado, con la incorporación de todo lo que tiene que ver con la modernización de los sanitarios y de las cocinas. Entonces acá aparece, digamos, el uso de la bañera, el inodoro, o sea, pensemos que muchas de las viviendas de estas de las Mietkasernen que se construyeron en Berlín fundamentalmente, digamos, no todas las viviendas tenían baños, sino que el baño también era colectivo. Entonces acá aparece el baño individual, el baño ya incorporado a la vivienda, con todas las instalaciones sanitarias propias de esa época. Y lo mismo en la cocina, digamos, que aparece digamos, el artefacto cocina para cocinar en forma individual en cada una de las familias y todas las áreas de depósito necesarias, digamos, en la cocina en ese momento. Con lo cual, este tipo de viviendas era, digamos, una avanzada en lo que hasta ese momento había sido las viviendas para los trabajadores. Y esta experiencia, digamos, tuvo su fin fundamentalmente con la llegada del nazismo al gobierno de Alemania, digamos, que prácticamente digamos, se desarticula todo lo que era la Bauhaus en ese momento. O sea, gran parte de quienes formaron parte de la Bauhaus y quienes fueron arquitectos de las Siedlungen y que trabajaron, digamos, para los sindicatos o para los municipios, se terminó exiliando, digamos, fundamentalmente por la persecución del nazismo a todo aquel que era opositor. Fundamentalmente los dos grandes enemigos eran el comunismo y los judíos, digamos, por otro lado. Acá, digamos, son estas imágenes de esa época cuando el nazismo empieza a instalarse y a apoderarse del gobierno alemán. Y comienza entonces toda una persecución a quien es opositor. Entonces estas ideas más de avanzada, que uno podría decir hoy más progresistas o más de izquierda, son totalmente rechazadas por el nuevo gobierno alemán, y esto hace que, digamos, que no solamente eran rechazadas, sino que eran perseguidos quienes llevaban adelante estas ideas, con lo cual esta gran experiencia innovadora en lo que es la construcción de la vivienda y en particular de la vivienda para los trabajadores, en el caso de Berlín, entonces termina drásticamente, como ya sabemos que terminó la historia con el nazismo. En el caso de Viena, también, digamos, es un país que había quedado muy golpeado después de la terminación de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el caso de Viena, después de las elecciones, o sea, termina el Imperio Austrohúngaro, Hungría y Austria son dos repúblicas independientes. Entonces, después de las elecciones, accede al gobierno de Viena el Partido Socialdemócrata Austríaco de los Trabajadores, que era también un partido socialdemócrata, pero de mucho más a la izquierda que el Partido Socialdemócrata Alemán, digamos, mucho más radicalizado, digamos, que se opone directamente al sistema capitalista, pero mientras que, del mismo caso que en Alemania, que en Berlín,
el gobierno del país quedó en manos de los conservadores. O sea que esta, digamos, era una experiencia entonces muy local también. El gobierno, este nuevo gobierno que asume en Viena, entonces se preocupa fundamentalmente por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Por eso, digamos, durante este gobierno se construyen nuevas instalaciones para la práctica del deporte, como pueden ser natatorios, estadios cubiertos, etc. Se presta mucha atención a la educación con la construcción de escuelas primarias y escuelas técnicas, protección a la infancia, la salud de los trabajadores también. O sea que podemos decir que la preocupación fundamental es la salud, y a partir de esta preocupación de la salud, digamos, está asociado todo con el deporte, con la educación, con la infancia y con la higiene en las viviendas. En muchos casos acá, que como vamos a ver, digamos, dentro de los conjuntos habitacionales aparece un área que es colectiva, que es la de los baños, o sea, los baños, digamos, con bañera, digamos, o sea, que esa instalación no existía, o sea, lo que es baños, lo que es lavadero, son instalaciones que no existían en las viviendas, sino que, digamos, se definían en la planta baja, digamos, en forma colectiva. Y también, preocupado por la salud, la alimentación de la población, entonces aparece toda una red de panaderías municipales. Digamos, acá vemos digamos, un cartel que anuncia la presencia de una panadería municipal, o sea, Brot quiere decir pan en alemán, con el símbolo del Partido Socialdemócrata Austríaco. Dentro entonces de todas estas preocupaciones por la salud de la población está fundamentalmente la construcción de las viviendas. Entonces comienza acá un periodo también de construcción masiva de vivienda para los trabajadores, que se conoce con el nombre de la Viena Roja. La Viena Roja, digamos, en alusión entonces al color del Partido Socialista, se va a distinguir fundamentalmente por la construcción de estos nuevos conjuntos habitacionales. Estos nuevos conjuntos habitacionales en general van a ocupar lo que es el borde de la ciudad hasta ese momento. La ciudad había sufrido una gran transformación con la construcción de lo que se conoce con el nombre de Ring de Viena, que es toda una extensa área que bordea a la ciudad medieval, y donde se construyen, digamos, una extensa, digamos, una gran franja que rodea la ciudad medieval, donde aparecen parques, edificios públicos, edificios de la cultura, etcétera, digamos, que dan cuenta de la construcción de una manera diferente, pero siguiendo los patrones propios de la ciudad decimonónica. Pensemos que esto también es del 1870 y pico, si no me equivoco, donde en este gran sector que se conoce como el Ring van a aparecer estos edificios de la cultura, museos, teatros, edificios también de oficinas de las empresas que se iban formando en el país. Esta es expresión también de una ciudad burguesa. Entonces, el gobierno socialista de Viena en la década de los años 20 decide entonces empezar a construir, digamos, estos nuevos conjuntos habitacionales a lo largo de un nuevo anillo en la ciudad, que ellos lo llaman como el anillo de los proletarios o de los trabajadores, en oposición a ese otro anillo, al primer anillo que se había construido en la ciudad, que respondía más a la imagen de una ciudad burguesa. Y en este anillo de los trabajadores, el Gürtel, es donde se van a ir localizando estos grandes conjuntos de vivienda que llevaron adelante durante la administración socialista. Y ahí aparece
el Hof como otra modalidad de construcción de la vivienda para los trabajadores. El Hof en alemán quiere decir patio. Entonces, el Hof es un conjunto de edificios de vivienda colectiva construidas por el Estado municipal para entregar en alquiler a las familias de los trabajadores. Siempre la vivienda no era entregada en alquiler, no en propiedad. Eso es una diferencia también con la vivienda pública acá en la Argentina. Los edificios se disponen entonces en torno a un patio o espacio común, que puede ser público, semipúblico o privado. Y en algunos casos el conjunto o el grupo de viviendas se construye directamente en un mismo edificio que tiene carácter monumental. Por eso algunos de estos edificios que tienen carácter monumental se los conocía con el nombre del Palacio de los Trabajadores. Entonces, digamos, dentro del Hof nosotros tenemos dos modalidades. Una que es el gran edificio de carácter monumental en torno a un patio o un claustro, y el conjunto de edificios que también se van a organizar en torno a patios o espacios abiertos dentro de una manzana. Son construcciones de alta densidad con un factor bajo de ocupación del suelo, o sea que nosotros podemos, en un FOS convencional, en un lote es de 0,5, en un HOF es del 0,21, y el Karl Marx HOF, que es uno de los más conocidos, el FOS es igual a 0,18. También hay una diversidad de estilos en la construcción, digamos, algunos que recuperan la tradición arquitectónica de las viviendas del siglo XIX, otros que innovan, digamos, con la construcción de estos palacios o estos edificios de carácter monumental que se conocía con el nombre del Palacio Popular o Palacio de los Trabajadores. Hay entonces, dentro de estos modelos, o mejor dicho, de estos nuevos modelos de construcción de la vivienda, aparece el Karl Marx Hof, que prácticamente es un mismo edificio, digamos, porque la construcción de los edificios no tiene fin, sino que es un gran edificio que se va a ir organizando en torno a patios, digamos, como es lo que podemos ver en el plano de la parte inferior. Ese gran edificio se va a ubicar, o tiene un punto central, que es esta gran plaza pública, donde aparecen estos grandes arcos que permiten atravesar el edificio dirigiéndose a otro sector de la ciudad. Y en las plantas bajas de estos edificios, los que dan a la calle principal, se van a ubicar los comercios. Acá vemos también entonces una diferencia en cuanto a la concepción del edificio. En la Siedlungen, en general, nosotros habíamos visto que el edificio de viviendas se resuelve en tiras y en sus extremos aparece el edificio, o mejor dicho, la construcción destinada a comercios como un edificio, una construcción independiente. En este caso, la planta baja es destinada a comercios y el ingreso a las viviendas se produce a partir o a través de ese patio, ese gran patio central. O sea que a las viviendas no se accede desde el espacio público, sino que desde el espacio público se pasa a ese espacio intermedio que sería el patio central, y del patio central entonces se accede a las viviendas. Pero también podemos decir este tipo de construcción que en definitiva van dando forma a un bloque cerrado, pero digamos acá predomina este tipo de construcción de vivienda en tira con los núcleos verticales de acceso a los departamentos, de 2 departamentos por planta. En este caso, que es un gran conjunto habitacional, aparece también el edificio del Jardín de Infantes, asociado o que forma parte
del conjunto habitacional, y también toda la zona de servicios, como puede ser los lavaderos o la parte de los baños, que se resuelve de manera colectiva en distintos sectores de este gran conjunto habitacional. Otros conjuntos, digamos, habitacionales, por ejemplo el Sattelenteinhof, obedecen más, por ahí algunos lo asocian con esta idea de ciudad-jardín, digamos un trazado más irregular, pero que también tiene esta particularidad. Son viviendas en tira que se van organizando en forma de peine, en algunos casos en relación con las vías de circulación, y a estas viviendas también se accede desde los patios y no desde la calle o de la vía pública. Y también aparece, en este caso aparece el comercio, pero acá como un elemento independiente de la construcción de las viviendas para los trabajadores. Acá la experiencia también, digamos, corre la misma suerte que en Berlín, que es, digamos, cuando el gobierno nacional, digamos, comienza a ser prácticamente un títere del gobierno nazi, o sea, prácticamente el país es ocupado por los nazis, y esta experiencia también llega a su fin. De todas maneras, digamos, lo que importa, digamos, por un lado, es la calidad de estas nuevas edificaciones, o sea, todas estas edificaciones que ya tienen, la mayoría de ellas entre 90 y 100 años, todavía están en pie y están habitadas por familias. En muchos casos ya no son familias de trabajadores, sino sectores medios, o sea, sectores con otro nivel de ingresos. Pero podemos ver que en solo 6 años en Berlín se construyeron 135.000 viviendas, o sea, prácticamente casi unas 20.000 viviendas por año, más de 20.000 viviendas por año. Y en Viena en 10 años se construyeron 69.000 viviendas. En el caso de las viviendas en Viena, 92 se hicieron 92% bajo esta modalidad del Hof, y 8% de acuerdo con la modalidad de la Siedlung. O sea, la Siedlung no era un modelo muy apreciada por quienes estaban a cargo del gobierno en Viena, porque la Siedlung lo asociaban más con la vivienda individual y no con la vivienda colectiva que ellos entendían que debía ser la vivienda para los trabajadores. El otro caso que nosotros vamos a ver, que está asociado también con la construcción de las viviendas, en este caso plan y vivienda, en una ciudad, digamos, que no quedó afectada por la guerra, pero que sí, digamos, necesitaba imperiosamente extenderse por fuera de ese núcleo medieval y del siglo, hasta el siglo XVIII y siglo XIX, en el cual se fue organizando la ciudad. Por ese motivo, digamos, a partir de la necesidad de programar la construcción, mejor dicho, de programar la extensión de la ciudad, se elabora un plan, digamos que es el plan de Ámsterdam Sur, y que estuvo a cargo de Heinrich Verlage, que era un arquitecto reconocido en Holanda en ese momento, un arquitecto que había ganado el premio de Roma, que era un premio, digamos, anual que se otorgaba a los arquitectos más destacados en ese momento, y que se había dedicado a la construcción de edificios. O sea, Verlage también construyó el edificio de la Bolsa de Ámsterdam, que quizás eso también lo hayan visto en historia. Este plan se elabora en 2 momentos, o sea, en 1914 y después en 1917, o sea, en 1914, antes de la guerra, digamos, todo, digamos, si bien no entró en guerra, pero digamos, se paralizó un poco el tema de la extensión de la ciudad, y en 1917 se retoma, pero ya con un plan diferente, un plan donde, digamos, no se destinaba tanta superficie a espacios públicos y sí más superficie a la construcción de las viviendas. Este plan de Verlage, que
se propone para la ciudad, o mejor dicho, para la extensión sur de la ciudad, se basa en distintas formas de ir organizando el trazado y los espacios públicos y la ubicación de los equipamientos. En este caso, la edificación va acompañando el carácter que tienen estas grandes vías de comunicación. O sea, estos grandes ejes que aparecen, que ustedes los pueden ver acá en la imagen, en el plano, digamos, está acompañado, digamos, por la edificación en más altura, y también acá ya vemos cómo se empieza a difundir este tipo de vivienda en tira. El comercio va a aparecer sobre las calles más importantes y también en este caso en las plantas bajas de los edificios, pero digamos, acá se sigue manteniendo esta idea de vivienda en tira, pero y también de la vivienda como bloque cerrado. Lo que sí cambia fundamentalmente es la arquitectura, o sea, la arquitectura que nosotros vamos a ver en estos lugares, en estas construcciones de Ámsterdam Sur, es arquitectura fundamentalmente de la Escuela de Ámsterdam, que se va a caracterizar, entre otras cuestiones, por el uso del ladrillo en las fachadas. Bien, entonces el comercio acá va a aparecer también en las plantas bajas de estas grandes tiras o de estas grandes manzanas, y que van a tener lugar a lo largo de las principales vías de comunicación. En el interior de la ciudad se va construyendo también, o mejor dicho, en el interior del plan, o de este nuevo distrito que aparece en Ámsterdam, la construcción también va a ir acompañando la línea de edificación, o sea que se mantiene esta idea, en este caso, de la manzana como bloque cerrado, si bien la manzana ya no es la retícula, sino que adopta o va adoptando distintas formas. E incluso estas manzanas, podemos decir que aparecen partidas por una circulación interna, pero que es de carácter público, donde aparecen pequeñas plazas que están frente a los ingresos a la vivienda. Y digamos, el interior de estas manzanas también son patios o áreas de recreación para los vecinos del lugar. O sea que también acá es una gran tira, o sea, la manzana se construye en sus bordes exclusivamente, el interior queda libre y digamos, la gran manzana se parte en dos y donde aparecen espacios públicos en el interior de lo que podemos llamar esa gran manzana. Fundamentalmente acá también, digamos, el ingreso a las viviendas se va a dar de la misma manera que en las viviendas en tiras, o sea, un núcleo vertical que da acceso a 2 departamentos por planta. O sea, lo que cambia entonces en algunos casos es el estilo de la vivienda, pero lo que predomina en muchos de ellos, o en algunos de ellos, es la construcción que se lleva adelante de acuerdo con las ideas de la Escuela de Ámsterdam. Aparece un gran edificio vertical en torre, que ellos llaman el rascacielos, que si bien no es muy alto, pero es, digamos, un poco el edificio que marca el acceso a la ciudad, a partir del cual se distribuyen estas dos grandes avenidas o ejes de circulación. Dentro de este proyecto de Ámsterdam Sur, en un lugar donde antes estaba destinado para la construcción de un hospital, se cambia el destino del suelo, o sea, de hospital pasa a vivienda también, y en este caso, digamos, la construcción de las viviendas queda en manos de un sindicato de orientación socialista, por eso el nombre de Dageraad es el amanecer. Entonces son nombres propios de los socialistas en ese momento, y donde aquí también se construye de acuerdo con esta idea de la manzana como bloque cerrado, pero con distintas tipologías, como podemos ver nosotros en estas
imágenes que responden a distintos sectores de la ciudad. Del barrio. En este caso también se construye sobre la línea de edificación, el espacio central de las manzanas queda libres y dos grandes plazas aparecen, que no son grandes plazas, pero son grandes plazas para el barrio, aparecen en su interior. El ingreso principal, que se da desde un canal, digamos, tiene a ambos lados del ingreso dos escuelas. Digamos, también, digamos, ¿por qué? Digamos, porque los socialistas le daban mucha importancia a la educación de los trabajadores. Y acá vemos, digamos, esta sí es una expresión cabal de lo que es la arquitectura de la escuela de Ámsterdam, del uso del ladrillo, y donde el proyecto tiene en cuenta hasta mínimos detalles, como puede ser cómo destacar el ingreso a las viviendas desde el espacio público. Y acá vemos cómo, digamos, el ingreso a las viviendas desde el espacio público se destaca a partir de un nivel, una pequeña curva, a partir de que va elevando el suelo, el piso de las veredas, para luego descender y volver a elevarse nuevamente para marcar el otro ingreso a la ciudad, otro ingreso a las viviendas. Bien, acá vemos distintas imágenes, y esta sería la última imagen, como para ver cuáles eran las ideas dominantes respecto de la construcción de la vivienda, y que después eso, en definitiva, se va transformando en estas ideas de construcción de la vivienda en una nueva forma de construir la ciudad, que fue dominante fundamentalmente en este periodo de entreguerras, pero que después vamos a ver se difunde, digamos, con posterioridad a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En otra clase, ya en el segundo cuatrimestre, vamos a ver el tema de la vivienda pública en la Argentina, digamos, cómo aparece el tema de la vivienda pública para los trabajadores en la Argentina. En algunos casos el tema de la vivienda aparece como parte del plan, como vamos a ver también en el caso de la ciudad de Rosario, y que fundamentalmente lo que va a distinguir a la vivienda pública en la Argentina es que se entrega en propiedad en general, mientras que todas estas viviendas se entregan en alquiler, o en este caso que son parte de una cooperativa. Pero, o sea que es muy bajo el número de familias que acceden a la vivienda o acceden a la propiedad de la vivienda. Sí acceden al uso de la vivienda, o sea, pero digamos siempre de la vivienda en alquiler. Así que bien, si queda alguna pregunta que ustedes quieran hacer, alguna, a ver, acá hay un Hola, comentario. profe. No, esto es Tengo referir a la música. Sí, ¿quién decía? ¿Alguien dijo algo? acá, Eugenia. Sí, sí. Tengo, bueno, varias preguntas. Con el tema de las viviendas, estas viviendas que estuvimos viendo de Alemania, Sí. a nosotros nos tocó en Viena. Son viviendas socialistas. No, yo no las llamaría viviendas socialistas, son viviendas para trabajadores, digamos, pero no diría que son socialistas. ¿Por qué? Ok. No, porque, o sea, no, hay algo que a mí se me reconfunde con la historia, de que no entiendo, porque los nazis es un partido nacionalsocialista, obrero. Marx Sí. y Engels es socialista y comunista, entonces no entiendo si son los dos comunistas, socialistas, entonces ¿por No. qué están en... Vamos a aclarar porque es peligroso la mezcla que estás haciendo. Así que, Claro, exactamente, o sea, no entiendo si son, qué sé yo, como que bandos, obviamente que son bandos que son muy, están muy enfrentados, digamos, pero no entiendo por qué ambos son socialistas, pero están es el enfrentados. nombre nada más. O sea, en el caso Ok. o sea, nosotros tenemos por un lado a nivel internacional y particularmente a nivel europeo, que es la formación de los partidos socialistas.
Entonces que después algunos de esos partidos socialistas se fueron llamando socialdemócratas para distanciarse o diferenciarse de aquellos socialistas más radicalizados que después terminaron o fueron parte de los partidos comunistas, que hasta ese momento no existían. Por eso tenemos el Partido Socialdemócrata, que en realidad muchos de estos partidos socialdemócratas después fueron la base de la formación de los partidos comunistas en distintos países. Pero hasta ese momento no había. El primero que se forma, o uno de los primeros, es con la construcción, con la declaración de la Unión Soviética, y que entonces ahí aparece otro movimiento internacional que es comunista y que no es el de los socialistas. Los socialistas tenían otro movimiento internacional. Ahora, el Partido Nacional Socialista, que es alemán, era un partido, o nazis, que sería, digamos, el acrónimo, es un partido que no es socialista en realidad. Por ahí, digamos, tenía mucha fuerza el Estado, pero no, digamos, desde una perspectiva socialista. Claro. El nazismo, bueno, ya sabemos, o sea, que no tienen nada que ver, si bien por ahí del otro lado también se incurrieron en algunos errores o fallas, pero bueno, el nazismo lo que terminó es, digamos, ocasionando o provocando esta Segunda Guerra Mundial. Hay que entender, el nazismo surge también en Alemania, pero digamos, estas fuerzas, o sea, tenemos el fascismo en Italia, el corporativismo en Portugal, después el franquismo en España, que son todos, digamos, variantes de un mismo modelo. Claro. Y que en el caso de Alemania surge, se llama nacionalsocialista, y aparece también, digamos, para dar respuesta a la insatisfacción de la población alemana y para combatir al comunismo fundamentalmente, como la situación a que había quedado Alemania en la Segunda Guerra. O sea que quedó totalmente devastada y con deudas a pagar, que es lo que causó esa gran crisis económica. Entonces, digamos, Sí. ahí aparece el nazismo, que llega al gobierno después también por elecciones, pero que fundamentalmente lo primero que va a hacer es, o mejor dicho, antes de llegar al gobierno, ya empieza a, digamos, por sus mismas tropas, o sea, porque tenía prácticamente como un ejército, si bien no tan armado como un ejército nacional, pero tenía, digamos, una tropa, digamos, militarizada o armada, digamos, que a su lado. Y ahí empiezan a perseguir fundamentalmente a los comunistas. Esa imagen que yo muestro, digamos, que se ve un edificio incendiándose, es el edificio del Parlamento, el Reichstag, el Parlamento alemán, que se incendia, y los nazis enseguida dicen que los que incendiaron el Parlamento fueron los comunistas, y ahí empieza la persecución, o se acentúa la persecución. Y con los judíos también, digamos, porque necesitaban encontrar un enemigo, entonces empiezan a la población judía a entenderla como enemiga de los alemanes, y empieza, digamos, esa persecución empieza con digamos, no de prohibición, pero sí a marcar a todos los comercios cuyos propietarios eran judíos, a marcarlos de una manera tal que no invitaba a nadie después a entrar a esos comercios. Pero bueno, no sé si se quedó en claro, más que una cosa no es lo mismo que la otra. Sí, sí, no, sí, sé que no son lo mismo, pero no entendía por qué. Capaz que acá, o sea, uno dice socialista y es como, bueno, socialista, o sos de derecha o izquierda, y como que se entiende capaz un bando u otro, pero sí, ya entendí. Bueno, pero de todas maneras a las viviendas yo no las llamaría socialistas, o sea, son viviendas para trabajadores, porque ese es un modelo que se difunde, y después ya lo vamos a ver incluso en el segundo momento, que vamos a empezar dentro de 15 días,
que hay ciertos modelos que se repiten y hay modelos que parece que son distintos, que son diferentes, que tienen distinta raíz, pero no que porque sean socialistas o no, y que los lleva adelante un mismo gobierno. O sea, que acá podemos ver en el caso del gobierno de Viena, o sea, si bien ellos mostraban preferencia por el Hof, también construyeron bajo la forma de la Siedlungen, que era otra forma distinta de construir. Pero tanto uno como otros estaban destinados a los trabajadores, que esa era la finalidad de los dos gobiernos socialistas que tenía Berlín y Viena en ese momento. Sí, digo por los nombres que le ponían, por ejemplo, el de Marx o el de Friedrich Engels. Ah, bueno, está decía, bien, sí. Digamos, el nombre que elegían, digamos, bueno, eran socialistas y toda la doctrina del socialismo se basa en las ideas de Marx y de Engels. Por eso tenemos el Karl Marx Hof y el Friedrich Engels Platz. Que, digamos, todos hacen sí, alusión. Pero hay otro que se llamaba Washington Hof. O sea que, digamos, no eran, digamos, que todos se llamaban de esa manera, ¿no? sí, sí, sí. Ok. Y una última pregunta Dale. que sería de que si, o sea, los trabajadores podían acceder a esas viviendas en sentido de que si no discriminaban por, qué sé yo, religión o el color de la piel o esas cosas. Bueno, eso no te lo puedo responder, pero porque no lo sé. Porque, Ni idea. pero en general no creo que haya discriminación. Estaba destinada a los trabajadores, digamos, o sea, no estaba destinada a sectores medios, o Claro. sea, estaba destinada fundamentalmente a trabajadores. Muchas de estas, o sea, la construcción en el caso de Viena queda en manos del gobierno municipal. En el caso de Berlín son cooperativas, son sindicatos, es el municipio. Que vimos de Ámsterdam es una cooperativa de un sindicato. O sea, todo, no creo, o sea, discriminación política no creo que haya habido en ese momento. O mejor dicho, para el acceso a las viviendas. Después de discriminación política sí había, pero en otros, como por ejemplo los nazis que persiguen a todo el mundo, pero eso ya es otra etapa posterior. Sí, sí. Ok. Bien. Listo. Eso era todo. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿de qué manera accedían los trabajadores a las viviendas? ¿Se les otorgaban algún tipo de crédito? No, porque como yo les decía antes, la vivienda no se entregaba en propiedad. La vivienda se Seguían siendo entregaba alquiladas. en alquiler. O sea, si bien había un Bien. régimen que garantizaba que si moría el padre de familia, la familia no se iba a quedar en la calle, sino que uno podía heredar, digamos, entre comillas, el derecho al uso de la vivienda. O sea, digamos, el propietario siempre es el municipio, o en el caso de una cooperativa, la cooperativa. Pero es el municipio y se entrega en alquiler. O sea que no es una modalidad que nosotros reconozcamos acá como muy difundida en la Argentina. Acá la vivienda pública prácticamente siempre, salvo algunos escasos casos de los primeros conjuntos habitacionales que se construyen de acuerdo con la ley de casas baratas, digamos, siempre la vivienda se otorgó en propiedad. Y fundamentalmente porque tenía que ver con la idea dominante en la década de los años 20 en la Argentina, que era afianzar a los inmigrantes, y una manera de afianzar a los inmigrantes era darles la propiedad de la vivienda. Entonces, de ser propietario de la vivienda ya iba generando vínculos de arraigo de la población extranjera al país. En cambio, si uno le entregaba la vivienda en alquiler, digamos, no, digamos, Claro, se sentía aseguraba que de que la no se población no asentara, se digamos. arraigaba. ¿Cómo? Que se aseguraban de que no se asentaran en ese país o en ese territorio. No, en el caso de Argentina era para que el extranjero se volviera a su país o se fuera a otro Claro. país,
Al ser Está propietario, sí, dándoles la vivienda en propiedad. Por eso. sí, entiendo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Una consulta que no escuché si dijo, ¿las viviendas de Ámsterdam tenían el baño adentro? Porque en los patios aparecen como unas pequeñas construcciones y no tengo claro, y lo que he leído no llegué a vislumbrar si, No, cómo no, sería. las de Ámsterdam tienen todas el baño adentro. Gracias. En general todas lo tenían. La diferencia está en estos grandes conjuntos habitacionales como este del Karl Marx Hof, pero no necesariamente en todos, que tienen, bueno, la parte del lavadero no existía prácticamente, por eso, digamos, el lavadero o el área del lavado de la ropa está separado de la vivienda y la parte del baño donde está la bañera también está separado. Lo que es la higiene personal estaba separado también de la vivienda. O sea, los baños eran de dimensiones muy reducidas. Ah, bárbaro. Bien.